Bienvenido a Misterios Clásicos, donde cada cuento esconde un secreto. Esta noche nos unimos a la señorita Marple en el caso de las 3 tazas de té. Se vierte 3 copas, pero una conlleva peligro, un pueblo susurra y un secreto espera ser descubierto. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. El sol de finales de verano caía suavemente sobre el césped de Stamford Village, convirtiendo las pulcras hileras de setos y las casas encaladas en una imagen digna de una postal. En el centro del paisaje se alzaba la vicaría, con su jardín preparado para el té de la cosecha anual, un evento largamente esperado donde los aldeanos se reunían con platos de sándwiches, bollos y un montón de chismes. La esposa del vicario, la señora Winthrop, había cuidado cada detalle con una eficiencia que impresionaba y al mismo tiempo intimidaba ligeramente a sus vecinos. Fue en esta agradable tarde que la señorita Marple, de visita desde St. Mary Mead por invitación de una vieja amiga del colegio, se encontraba cómodamente sentada en una silla de mimbre, con las agujas de tejer descansando ociosamente en su regazo. Observaba con cierta diversión cómo la joven Nancy Carter colocaba las tazas en la mesa de caballete. 3 delicadas tazas de porcelana, con estampados de rosas marchitas, habían sido colocadas ante el propio vicario, quien rió entre dientes ante un chiste del Dr. Pritchard. La charla se intensificaba en oleadas de buen humor. El coronel Hargrave vociferaba sus opiniones sobre el estado del ferrocarril, mientras la señora Ellison, recién llegada de Londres, escuchaba con aire de educada indiferencia. Un grupo de señoras susurraba acerca de las tartas de mermelada de fresa, lanzando rápidas miradas al apuesto pero indigente señor Henry Fenton. Se respiraba una alegre normalidad hasta que de repente se rompió. El vicario levantó una de las tazas, riendo ante algún comentario, y dio un sorbo. Apenas había tragado cuando su rostro se alteró, primero confusión, luego dolor. La taza se le resbaló de la mano estrellándose contra la hierba. Con un jadeo ahogado, cayó hacia adelante sobre la mesa, esparciendo los platos y los bollitos bajo su peso. Siguió un silencio atónito, roto solo por el grito desgarrador de la señora Winthrop. La gente se abalanzó sobre él, el Dr. Pritchard sobre todo, pero en cuestión de segundos quedó claro que no se podía hacer nada. El vicario de Stortford yacía inerte ante su propio té de la cosecha, con una taza de porcelana medio vacía a su lado. La señorita Marple no gritó ni se desmayó. Juntó las manos en silencio, con sus penetrantes ojos azules observando las tazas desperdigadas, los rostros pálidos por la sorpresa y la curiosa forma en que el vicario había cogido esa taza de té. No dijo nada, por ahora, pero en su mente hilos de sospecha ya empezaban a tejerse. La conmoción se cernía sobre el jardín como una niebla, gélida, aferrándose a cada palabra murmurada y a cada paso apresurado. El vicario permanecía inmóvil, con la mano apoyada palma hacia arriba, como si estuviera bendiciendo, pero su rostro contaba otra historia gris, desganada y demasiado definitiva para una tarde tan radiante. El té de la cosecha, que había comenzado con risas y charlas, ahora parecía un cuadro de figuras congeladas, cada aldeano paralizado por la incredulidad. La señora Winthrop, que se enorgullece de la perfección de su té, lloró ruidosamente en un pañuelo, declarando entre sollozos que el señor había tenido a bien abatir a su esposo en medio de sus buenas obras. El Dr. Pritchard, sin embargo, se agazapa junto al cuerpo con su maletín médico ya abierto y el ceño fruncido en señal de concentración. Examinó al vicario con profesionalidad, aunque la señorita Marple, observando desde su silla de mimbre, notó el destello de inquietud en sus ojos al mirar la taza de porcelana que había rodado sobre la hierba. El coronel Hargrave, con el rostro enrojecido y resoplando fuertemente por el esfuerzo, le gritó a la multitud que se estaba reuniendo: «¡Atrás, atrás, por Dios, dale aire!». Pero por supuesto el aire ya no servía. Los aldeanos se dispersaron a regañadientes, formando apretados grupos de susurrantes a lo largo de los setos. La señorita Marple oyó a la señora Ellison, la recién llegada de Londres, comentar en voz baja a su acompañante: «¡Qué asunto tan terrible! Parece que beber té en el campo es arriesgado». Su tono era seco, casi divertido, pero sus dedos jugaban nerviosamente con el collar de perlas en su cuello. Henry Fenton, siempre galante, aunque su abrigo estaba deshilachado en los puños, se acercó para consolar a Nancy Carter, quien se aferraba a su delantal con manos temblorosas. Después de todo, había sido ella quien había preparado las copas para el vicario. Henry le habló con dulzura,
asegurando que no podía culparla en absoluto. Sin embargo, la señorita Marple, con sus agujas volviendo a sonar suavemente, observó cómo él se interponía demasiado visiblemente entre Nancy y los demás, como para protegerla de sospechas que aún no se habían expresado. Finalmente, el doctor Pritchard se levantó y meneó la cabeza gravemente. «Tengo mucho miedo de que el vicario se haya ido. Los síntomas remiten de repente. La constricción en la garganta indica veneno. Sí, me atrevería a decir que es eso. Veneno en su té». Las palabras resonaron como una piedra arrojada a un lago quieto. Se escuchó una exclamación colectiva y alguien dejó caer un plato con estrépito. «¡Veneno!». En Stortford, donde la gente vivía tranquilamente, donde los escándalos se limitaban a facturas impagadas y rumores de incorrecciones, parecía impensable y, sin embargo, la prueba estaba ante ellos. La señora Winthrop volvió a lamentar, insistiendo en que su esposo había sido el blanco de algún enemigo de la iglesia, aunque nadie recordaba a nadie que le guardara rencor. El coronel Hargrave murmuró sombríamente sobre bolcheviques y complots extranjeros, mientras que la señora Ellison sugería fríamente que los celos locales eran motivo suficiente. Sus palabras eran agudas, calculadas para provocar, y vaya si lo provocaron. En cuestión de minutos, las lenguas se soltaron y las teorías brotaron como la maleza tras un chaparrón. «Debió ser esa chica Carter», dijo la señora Simmons, la esposa del carnicero, bajando la voz, «pero no lo suficiente como para pasar desapercibida. Sirvió el té, ¿verdad?» «No», no replicó la señora Alderney, una matrona corpulenta con debilidad por la mermelada de ciruela. ¿Por qué iba a hacerle daño al vicario? Probablemente se trataría de algún forastero de paso, uno de esos vagabundos. «Tonterías», ladró el coronel. «Los vagabundos no tocan las tazas de porcelana. Esto fue un trabajo interno». Mientras tanto, Nancy Carter sollozaba en el pañuelo de Henry Fenton, pálida y pequeña. El propio Henry mantenía la barbilla en alto, desafiante, como si retara a alguien a insistir. El sonido de pasos que se acercaban pronto desvió su atención. Habían llamado al inspector Graves, de la policía del condado, y ahora aparecía en la puerta del jardín un hombre alto y severo, con un bigote poblado y modales que no toleraban tonterías. Su sargento lo seguía de cerca, sacando ya una libreta. Graves examinó la escena con ojo experto y asintió brevemente al doctor Pritchard. «¿Causa de la muerte?» «Veneno», probablemente, respondió Pritchard, «aunque aún no sé de qué tipo». La mirada del inspector se desvió hacia las copas esparcidas sobre la hierba. Hizo un gesto a su sargento, quien empezó a recogerlas cuidadosamente, una por una. Al llegar a la que había usado el vicario, con el borde aún húmedo, se detuvo. ¿Este? El doctor Pritchard lo confirmó con un gesto sombrío. La señorita Marple, todavía tejiendo, notó cómo se endurecía la expresión del inspector Graves. Era un hombre al que le gustaban las respuestas sencillas, pensó, y ya estaba dando forma a la más sencilla posible. De hecho, sus siguientes palabras lo confirmaron. «¿Quién sirvió el té?», preguntó. La pobre Nancy dejó escapar un sollozo y el brazo de Henry Fenton se apretó protectoramente alrededor de sus hombros. «Sí, lo hizo», dijo Henry rápidamente, «pero solo porque se lo pidieron. No hay razón para sugerir que tuviera algo que ver con este terrible suceso». Sin embargo, el inspector dijo, impasible, que fue ella quien lo vertió, y que eso habrá que examinarlo. Se oyeron de nuevo jadeos y murmullos, y cada aldeano se apresuró a añadir su propia observación. Algunos insistían en que Nancy era inocente, otros murmuraban que las jóvenes podían ser sorprendentemente astutas. La anciana señora Peabody incluso declaró haber visto a Nancy discutiendo con el vicario la semana anterior, aunque no recordaba de qué se trataba. Durante todo el proceso, la señorita Marple permaneció en silencio. Sabía que no debía interrumpir esos momentos. Eran terreno fértil para que la naturaleza humana se revelara. En la inclinación de la barbilla, el entrecerrar los ojos, la vehemencia con la que un vecino susurraba una acusación, estas eran las verdaderas pistas. Las palabras en sí mismas a menudo eran poco fiables, pero la forma en que se pronunciaban era harina de otro costal. Para cuando el cuerpo fue retirado respetuosamente y los invitados se dispersaron, Stortford había dejado de ser un pueblo tranquilo para convertirse en un lugar de sospecha. Los vecinos se miraban con desconfianza, y cada pequeña disputa o desaire se convertía repentinamente en motivo de asesinato. Puertas que antes permanecían abiertas para la hospitalidad ahora se cierran con más fuerza por la noche, y conversaciones antaño informales se sopesan en busca de un significado oculto. La señorita Marple,
tras desearle a la señora Winthrop unas buenas noches, regresó a la posada donde se alojaba. No pensaba en la viuda del vicario ni en las preguntas del inspector, sino en las 3 tazas que habían estado juntas ante el vicario. 3 tazas, cada una con el mismo té, pero solo una resultó fatal, y la señorita Marple, con su tranquila seguridad, sabía que tales cosas nunca ocurrían por casualidad. Mientras subía las estrechas escaleras hacia su habitación, reflexionó sobre las conversaciones que había escuchado ese día. El dolor, la ira y el miedo eran naturales, pero bajo ellas se escondía algo más, el particular tono de alivio en una voz, la indignación prematura en otra, el sutil traspaso de responsabilidades de una a otra. Sí, Stortford ya se estaba revelando, como tantas veces lo había hecho St. Mary Mead, y la señorita Marple, con su paciencia tejiendo y sus bondadosos ojos azules, escucharía, observaría y con el tiempo desenredar los hilos de la naturaleza humana hasta que el patrón quedara claro. Por ahora, sin embargo, el pueblo dormía intranquilo, con la sombra del veneno oscureciendo cada taza de té en su memoria. El té de la cosecha sería recordado no por las tartas de mermelada ni las risas, sino por la muerte del vicario y el inicio de un misterio que pondría a prueba los secretos de Stortford hasta el límite. A la mañana siguiente de la repentina muerte del vicario, Stortford despertó en un silencio inquietante. Aunque el sol de septiembre brillaba con fuerza, el pueblo parecía sombrío, con el aire teñido de pavor. Las cortinas se movían discretamente, las conversaciones se silenciaron al cruzarse los vecinos en el camino, y cada mirada parecía contener la pregunta tácita: ¿quién de nosotros habría podido echar veneno en una inofensiva taza de té? En la pequeña posada donde se alojaba, la señorita Marple desayunó en una mesa de un rincón, con su labor de punto ya en el regazo. Bebió el té con serena despreocupación, como si no la hubiera perturbado la calamidad del día anterior. Sin embargo, la casera, la señora Gibbs, no pudo resistirse a compartir sus pensamientos mientras se afanaba con la tetera. «Un asunto terrible», la señorita declaró, sacudiendo la cabeza de tal manera que sus rizos grises temblaron. «El vicario, nada menos, y en su propio té de la cosecha. Stortford nunca había visto algo igual. Dicen que fue la joven Nancy Carter, pero no me creo ni una palabra. Una buena chica, aunque quizás un poco voluble. Aún así, veneno no está en su naturaleza». La señorita Marple levantó la vista con suavidad. «La naturaleza humana, señora Gibbs, está llena de sorpresas curiosas. Siempre vale la pena observar lo que la gente hace, más que lo que dice de sí misma». La señora Gibbs soltó una risa nerviosa, como si no supiera si la anciana bromeaba, y luego se apresuró a atender a otro invitado. Al quedarse sola, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia la plaza que se extendía al otro lado de la ventana. El inspector Graves había apostado allí a 2 agentes, que ahora hacían como si estuvieran patrullando. El propio inspector, ella lo sabía, estaba en la vicaría hablando con la señora Winthrop. Sin duda, pronto citaría a Nancy Carter para una entrevista formal. A media mañana se corrió la voz de la investigación. Se celebraría en 2 días, y el doctor Pritchard presentaría sus conclusiones. Mientras tanto, el inspector parecía decidido a seguir el camino directo de la sospecha. La señorita Marple, caminando lentamente por el pueblo con su sombrilla, escuchó más de una conversación que lo confirmaba. Ella sirvió el té, ¿verdad? «Con eso me basta», insistió la señora Simmons mientras se asomaba a la puerta del jardín. «Bah, tonterías», replicó el señor Jarvis, el tendero. «Si me preguntas, es ese tal Fenton, siempre merodeando, sin dinero y demasiado adulador con las damas». Quizás el vicario amenazó con revelar algo. Era este coro de opiniones ávidas, contradictorias y seguras de sí mismas, lo que la señorita Marple escuchaba con suma atención. Stortford revelaba su carácter en los chismes, y los chismes, ella lo sabía, nunca eran del todo infundados. Ocultos entre las exageraciones y los celos, se escondían fragmentos de verdad, si uno tenía la paciencia de observarlos. Esa tarde se encargó de visitar a la señora Winthrop. La viuda del vicario estaba pálida y con los ojos enrojecidos, aunque recibió a la señorita Marple con bastante cortesía en el salón. Las cortinas estaban corridas para protegerse del sol, lo que daba a la habitación un aire de solemne melancolía. «No me imagino quién le desearía mal al pobre Harold», dijo la señora Winthrop con voz temblorosa. «Todos lo querían». La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente. Sin duda lo era, pero a veces quienes están más cerca de un hombre pueden guardar rencores invisibles para los demás. Es curioso que el resentimiento humano pueda permanecer latente durante años y,
luego aflorar a la menor provocación. La señora Winthrop se estremeció, apretándose un pañuelo contra los ojos. «Seguro que aquí no. Stortford es un lugar tranquilo. No hay secretos entre nosotros». La señorita Marple sonrió levemente, pero no respondió. Había aprendido hacía tiempo que la frase «no hay secretos» casi siempre se pronunciaba en lugares donde abundaban los secretos. Al salir de la vicaría, se encontró con el inspector Graves caminando por el sendero, con el bigote erizado de determinación. Se detuvo para saludarla, aunque su actitud era enérgica. «Ah, señorita Marple, ¿es así? Me dijeron que estuvo presente ayer». «Sí, inspector. Estaba sentado no muy lejos del vicario». La observó con astucia, como si evaluara la utilidad de una anciana. «Supongo que no notó nada inusual». «Al contrario», respondió la señorita Marple con amabilidad. «Observé muchas cosas. Por ejemplo, la forma en que el vicario eligió su taza». El inspector frunció el ceño. «¿Su taza?» «Había 3 juegos ante él», explicó con suavidad. «Idénticos a simple vista, pero no, creo, tanto para quien presta atención. Cogió uno en particular. Me lo pregunté en ese momento». Graves anotó en su cuaderno, aunque su escepticismo era evidente. «Ya veremos qué dice el laboratorio. Gracias, señora». Y dicho esto, se marchó, convencido sin duda de que había complacido el capricho de una anciana. La señorita Marple lo vio marcharse, con los labios ligeramente curvados. Estaba acostumbrada a tales despidos. Los hombres con autoridad rara vez daban crédito a las observaciones de una anciana, lo cual, como ella había descubierto hacía tiempo, le otorgaba una ventaja singular. Más tarde, en la posada, se encontró con Henry Fenton, quien había venido a pedir una pinta, y se quedó un rato, quizás con la esperanza de que alguien lo escuchara. Estaba inquieto, tamborileando con los dedos en la barra mientras hablaba con la señora Gibbs. «Es monstruoso, te lo digo», dijo con vehemencia. «Pobre Nancy. Que sospechen de ella, siendo la criatura más dulce del mundo. No resistirá esta presión y la aplastará. Ojalá la gente entrara en razón». La señorita Marple levantó la vista de su labor. «El cariño, señor Fenton, a veces puede cegarnos ante las cualidades de quienes nos importan, pero también es una buena prueba de si la lealtad perdura incluso en la duda». Henry se sonrojó levemente, como si sus palabras le hubieran afectado más de lo que quería admitir. Murmuró algo sobre una injusticia y se disculpó apresuradamente. La señorita Marple volvió a tejer, pensando que el celo del señor Fenton por defender a Nancy podría deberse tanto a su propio interés como a su inocencia. Caía la tarde y se encendían las farolas por todo el pueblo. El inspector Graves había anunciado que enviaran las tazas para su análisis, pero que los resultados tardarían días en llegar. Mientras tanto, el ambiente se llenó de sospechas. La carnicera insistió en que Nancy estaba pálida el día anterior y lo tomó como prueba de culpabilidad. La señora Ellison, en cambio, declaró con su marcado acento londinense que los celos del pueblo nublaba el juicio y que el verdadero culpable probablemente fuera alguien inesperado. La señorita Marple escuchó, observó y guardó en su memoria cada comentario. Para la mayoría, el misterio parecía un rompecabezas de copas, venenos y coartadas. Para ella, era un rompecabezas de carácter. ¿Quién había mostrado alivio? ¿Quién se había apresurado a desviar la culpa? ¿Quién había ocultado el resentimiento bajo la cortesía? Al retirarse esa noche, repasó estas impresiones con silenciosa satisfacción. Los hilos aún estaban sueltos, dispersos por la vida aldeana, pero ya veía cómo podrían unirse. No era el veneno lo que más importaba, ni el medio por el cual se había administrado. Era la decisión de un alma humana de acabar con la vida de otra, la que, con el tiempo, se revelaría. Porque la señorita Marple comprendía mejor que nadie que en toda pequeña comunidad, por tranquila que parezca, hay sombras en el corazón, y en Stortford esas sombras empezaban a agitarse. 2 días después, la investigación se celebró en el salón parroquial, un sencillo edificio de ladrillo cuyas paredes habían oído más himnos y debates en círculos de costura que lúgubres interrogantes sobre la muerte. Sin embargo, esa mañana estaba abarrotado. Los bancos crujían bajo el peso de casi todos los habitantes de Stortford. El aire era denso, con una mezcla de almidón y ansiedad, y el murmullo de voces nunca se apagaba del todo, aunque cada persona bajaba el tono como si hablar en voz baja pudiera disimular su ansiedad. Al frente se sentaba el inspector Graves, con su bigote más imponente que nunca y una postura que irradiaba confianza. A su lado, el doctor Pritchard revolvía sus papeles con nerviosa precisión. La señora Winthrop, velada por un velo negro,
Se secaba los ojos de vez en cuando, su dolor le provocaba algún sollozo ocasional que atraía miradas compasivas. La joven Nancy Carter también había sido llamada. Estaba sentada pálida y rígida cerca del fondo, con las manos apretadas sobre el regazo. Henry Fenton rondaba a su lado con aire protector, recorriendo la sala con la mirada como si desafiara a cualquiera a mirarla con recelo. El forense abrió el procedimiento con la solemnidad requerida. El doctor Pritchard fue llamado primero y testificó sobre el colapso repentino del vicario, su examen del cuerpo y los síntomas que, en su opinión médica, indican envenenamiento. Admitió que aún no podía identificar la sustancia, pero confiaba en que el análisis la confirmara. Sus palabras hicieron que la multitud se estremeciera colectivamente, y la señora Simmons susurró en voz alta a su vecina que siempre había sospechado algo terrible. A continuación, la atención se centró en la taza de té. El agente se acercó, la envolvió con cuidado y la colocó sobre la mesa. El inspector Graves se inclinó hacia adelante como si fuera el testigo estrella. Esta era la copa de la que bebió el vicario, declaró. Fue servida por Nancy Carter, una criada de la vicaría. Habían 3 copas ante el vicario, pero fue esta la que tomó. Una respiración colectiva recorrió la sala. Todas las miradas se posaron en Nancy, quien se encogió aún más en su asiento. Henry Fenton le susurró con fiereza al oído, apretándole la mano con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Ella hizo lo que le ordenaron, continuó Graves. Sirvió el té siguiendo las instrucciones. Sin embargo, solo ella manipuló la taza, y de esa taza bebió el vicario y murió. La conclusión es obvia. El murmullo volvió a elevarse, convirtiéndose en un coro de asentimiento y desacuerdo. Algunos asintieron vigorosamente, convencidos al fin. Otros fruncieron el ceño, reacios a creer que una joven como Nancy pudiera cometer semejante crimen. La señorita Marple, sentada discretamente en el pasillo lateral, hacía sonar suavemente sus agujas de tejer. Ya había notado cómo el argumento de Graves apelaba al deseo del pueblo de una respuesta sencilla. Una chica, una sirvienta, una forastera en las casas más respetables, semejante culpable era conveniente. Demasiado conveniente, pensó. Cuando finalmente llamaron a Nancy, le temblaba la voz al jurar su inocencia. Hice lo que me pidió la señora Winthrop. Serví 3 tazas, las puse delante del vicario y no pensé más en ello. No les puse nada, lo juro por mi vida. Sus palabras generaron reacciones diversas. Algunos murmuraron su compasión, otros se mostraron escépticos. La señora Ellison, desde su lugar entre el público, enarcó una elegante ceja y le susurró a su vecina que los sirvientes rara vez eran tan inocentes como aparentaban. El comentario se extendió como ondas en el agua. Henry Fenton saltó y su voz resonó de indignación. «Esto es indignante. Acusar sin pruebas es monstruoso. No tiene motivos para hacerle daño al vicario. Si debe sospechar de alguien, busque en otra parte. Hay otros en esta sala con motivos mucho más fuertes que los de ella». Su arrebato fue respondido con jadeos. El inspector Graves lo miró con frialdad. «Y usted, señor, parece notablemente ansioso por desviar sospechas. ¿Por qué?», me pregunto. La sala volvió a vibrar, ahora con susurros sobre el propio Henry. Algunos recordaban sus problemas económicos, otros mencionan su encanto con las damas y sugerían que el vicario podría haber desaprobado sus atenciones a ciertas jóvenes, incluida Nancy. La señorita Marple observaba en silencio, recorriendo con la mirada un rostro tras otro. Notó cómo la señora Winthrop se estremeció ante el arrebato de Henry, cómo los labios de la señora Ellison se curvaron en una leve expresión de diversión, cómo el coronel Hargrave murmuraba entre dientes sobre jóvenes insolentes. La naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, estaba escribiendo su testimonio con más claridad que cualquier informe forense. El proceso concluyó sin una conclusión formal, solo con la confirmación de que el vicario había muerto envenenado y de que se estaban realizando más investigaciones. Aún así, el ambiente en Stortford había cambiado para siempre. Al anochecer, el pueblo estaba dividido entre quienes creían culpable a Nancy y quienes sospechaban de Henry Fenton. Pocos consideraban otra posibilidad. El inspector Graves no perdió tiempo en seguir su camino preferido. Esa misma noche, citó a Nancy a la comisaría para interrogarla. La señora Gibbs, dueña de la posada, informó de ello con entusiasmo a sus huéspedes. «Recuerden lo que les digo», dijo, sirviendo el té a la señorita Marple. «El inspector la tendrá en el banquillo antes de que acabe la semana. Le gustan los casos bien organizados. ¡Y qué bien!». La señorita Marple asintió cortésmente, aunque removió el té con precisión reflexiva.
Los casos ordenados, según su experiencia, solían ser los menos confiables. La vida y el crimen rara vez eran tan ordenados. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el callejón que pasaba junto a la carnicería, volvió a oír a la señora Simmons. Está clarísimo. Nancy siempre fue muy astuta. Y ese Henry, con su comportamiento, seguro que está involucrado de alguna manera. Recuerda lo que te digo. Es una cosa o la otra. La señorita Marple se detuvo a examinar un ramo de rosas tardías que caían sobre la cerca de un jardín. Es curioso, murmuró para sí misma, cómo la gente siempre da por sentado que el sospechoso obvio es el culpable. Uno pensaría que la experiencia les habría enseñado lo contrario. Su mirada se suavizó, pero sus pensamientos permanecieron lúcidos. Recordó las 3 copas colocadas ante el vicario, idénticas, salvo por una sutil diferencia que había notado. ¿Qué lo había impulsado a elegir esa y no otra? ¿Y quién, si alguien, había guiado su decisión? Esa noche, la señorita Marple asistió a una pequeña reunión en casa del coronel Hargrave, aparentemente para hablar sobre los preparativos para las donaciones de la fiesta de la cosecha. Sin embargo, sospechaba que el verdadero motivo del coronel era organizar un juicio sobre el asesinato. De hecho, no perdió el tiempo. Ese escandaloso tronó, copa de brandy en mano. La chica es culpable, y ese tal Fenton la está protegiendo. El inspector debe actuar con decisión. En mi época, las cosas se manejaban con mucha menos vacilación. La señora Ellison, sentada elegantemente junto al fuego, discrepó. El joven Fenton parece demasiado excitable. Protesta demasiado, como diría Shakespeare. Si alguien tenía motivos para silenciar al vicario, era él. Las voces chocaban y se superponen, cada aldeano ansioso por reafirmar su teoría. La señorita Marple escuchaba en silencio, con las agujas de tejer firmes en las manos. Exteriormente era la imagen misma de la inofensiva domesticidad. Sin embargo, en su interior estaba reuniendo los fragmentos la temblorosa negación de Nancy, la indignada defensa de Henry, los estremecimientos de la señora Winthrop, la vacilación del doctor Pritchard y el afán del inspector por encontrar una solución sencilla. Para cuando se retiró a su habitación esa noche, sintió que la verdad comenzaba a formarse. No era más que una sombra, frágil y esquiva, pero estaba allí. En algún lugar de la charla, en las miradas y los silencios, yacía la verdadera historia. Los primeros sospechosos fueron convenientes, pero la señorita Marple sabía que la conveniencia rara vez acompañaba a la verdad, y así, mientras las luces de Stortford se apagaban y el pueblo se sumía en la sospecha, la señorita Marple se preparó para lo que vendría después. Habían arañado la superficie, pero bajo ella los secretos aún dormían, esperando que la suave persistencia de la curiosidad de una anciana los sacara a la luz. La mañana siguiente a la reunión del coronel Hargrave amaneció húmeda y gris, con una ligera llovizna que suavizaba los contornos de las casas y cubría con un brillo los adoquines. Parecía un día para quedarse en casa, pero Stortford bullía más de lo habitual. Los rumores se habían convertido en la principal preocupación del pueblo, y ninguna cocina ni salón estaba libre de rumores sobre Nancy Carter, Henry Fenton y la taza de té envenenada. La señorita Marple, sin embargo, partió resueltamente con su paraguas y su bolsa de tejer, sin perder de vista nada a pesar del tiempo. Hacía tiempo que había aprendido que las mañanas sombrías a menudo revelaban más que las brillantes la gente. Cuando tenía frío e inquietud, se olvidaba de guardar sus palabras. Su primera parada fue el salón parroquial, donde la señora Alderney y otras 2 mujeres arreglaban flores para el servicio dominical. Saludaron a la señorita Marple con bastante cariño, pero pronto volvieron a su charla. «Escúchame», dijo la señora Alderney, mientras arreglaba los crisantemos con excesiva firmeza. «La niña será acusada antes de que acabe la semana, y Henry Fenton con ella. No es casualidad, son muy cercanos. Sin embargo, el doctor Pritchard parecía inseguro», aventuró otro. «Habló de veneno, sí, pero no lo nombró. ¿Y si la muerte del vicario se debió a un ataque natural?» La señora Alderney sorbió por la nariz. ¿Un ataque que deja al hombre sin aliento después de un sorbo de té? No sea ridículo. La señorita Marple ofreció una sonrisa amable, murmurando algo sobre la imprevisibilidad del cuerpo humano, y se alejó. No tenía intención de debatir el asunto y su interés estaba en otra cosa. Quería volver a mirar el salón, las mesas y la vajilla que habían sido retiradas con tanta prisa. El alguacil había guardado bajo llave la copa del vicario, pero aún quedaban otros objetos. Detrás del escenario, en un armario donde se guardaban los platos de la iglesia, la señorita,
Marple encontró a la señora Gibbs, la dueña de la posada, ayudándola a ordenar. La señora Gibbs levantó la vista con alivio cuando apareció la señorita Marple. «Ay, señorita Marple, ¿no es espantoso? No puedo quitarme la vista de la cabeza. Pero, ¿sabe? Noté algo extraño en aquel momento. No le di mucha importancia entonces, pero ahora, bueno, uno se pregunta, ¿verdad?» La expresión de la señorita Marple se tornó atenta. «Qué raro, señora Gibbs. He descubierto que las cosas raras suelen ser las más útiles». La señora Gibbs bajó la voz. Eran las tazas. 3 juegos delante de él, como le dijiste al inspector. Pero alguien tenía una pequeña grieta en el asa. Lo recuerdo porque me pareció que no quedaba bien para la mesa del vicario, pero no dije nada. Sin embargo, fue esa misma taza la que tomó. Podría jurar que sí. La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, en efecto. Un leve creol da que pensar. Es curioso cómo esas pequeñas imperfecciones a veces son las más reveladoras. Salió del armario sumida en sus pensamientos, una asa agrietada, bastante visible para quien servía a menudo, pero fácil de pasar por alto en el bullicio. El vicario había elegido esa taza deliberadamente, no por casualidad. ¿Pero por qué? Evitarla sería lo natural, elegir era harina de otro costal. Más tarde ese mismo día, el inspector Graves anunció que el análisis había confirmado la presencia de estricnina en el té. La declaración provocó un nuevo alboroto en el pueblo, un veneno repugnante, deliberado e inconfundible, que ya no permitía pensar en una incautación natural. En la posada, los clientes debatían la noticia con creciente fervor. El coronel Hargrave vociferó que solo demostraba la acusación del inspector contra Nancy. La señora Ellison replicó con soltura que Henry Fenton estaba claramente implicado, pues ¿quién más tenía la oportunidad de influir en la muchacha? Cada pronunciamiento era recibido con entusiastas asentimientos o acaloradas objeciones, según la simpatía del oyente. La señorita Marple sorbió su té vespertino en silencio, aunque sus pensamientos distaban de serenidad. La estricnina no era una sustancia que se descubriera por casualidad, requería acceso y conocimiento. Los granjeros la usaban a veces contra las alimañas, y los farmacéuticos la vendían, pero no sin constancia. La pregunta era, ¿quién en Stortford podría haberla obtenido sin que nadie se diera cuenta? Esa pregunta la llevó, a la mañana siguiente, a la consulta del doctor Pritchard. El médico la recibió con la cortesía propia de una señora mayor, aunque su actitud resultaba desconcertante. La sala de espera estaba vacía. Los aldeanos evitaron visitas innecesarias para evitar rumores. «Doctor», dijo la señorita Marple con suavidad, «usted estaba muy seguro del veneno incluso antes de que el análisis lo confirmara. Debió de ser una convicción desagradable». El doctor Pritchard dudó. Los síntomas eran demasiado marcados como para ignorarlos. Había visto casos de estricnina hacía muchos años en el hospital. Parecía la explicación más probable. La mirada de la señorita Marple, aunque apacible, era penetrante. «Y creo que todavía se puede conseguir estricnina». El doctor frunció el ceño. «Sí, aunque con restricciones. Yo mismo guardo una pequeña cantidad para ciertos fines legítimos, claro. Control de plagas. Pero está cuidadosamente guardado». «Claro», murmuró la señorita Marple, asintiendo. «No dudo de su cuidado, doctor. Nunca se es demasiado precavido con estas cosas. Los accidentes, como usted sabe, son demasiado comunes». Al marcharse, reflexionó sobre su inquietud. Quizás no fuera más que la incomodidad de un profesional cuyo juicio estaba bajo escrutinio, o tal vez insinuara que sabía algo que no se atrevía a decir abiertamente. En cualquier caso, su referencia a la estricnina guardada bajo llave le hizo pensar que el acceso no era solo suyo. Los sirvientes, los ayudantes, e incluso las llaves y armarios de la familia nunca estaban tan seguros como uno imaginaba. Esa tarde, la señorita Marple tomó el té con la señora Ellison, quien la había invitado con fría formalidad. La casa de campo de la señora Ellison, amueblada con buen gusto, reflejaba su sensibilidad londinense. Habló con desenfado de las costumbres rústicas del pueblo, pero su tono se agudizaba cada vez que la conversación giraba en torno a la muerte del vicario. «Por supuesto, resultará ser la criada», declaró. «Siempre lo es. Las criadas se desvían fácilmente. Se ha visto una y otra vez en el pueblo». La señorita Marple sonrió levemente. «Y sin embargo, mi querida señora Ellison, a veces es precisamente la persona que menos esperamos la que resulta ser la culpable. La vida está llena de reveses». Los labios de la señora Ellison se tensaron levemente, aunque se recuperó rápidamente. «Quizás, pero he observado lo suficiente para saber que Nancy es débil y los débiles son peligrosos.
Las palabras fueron reveladoras, pensó la señorita Marple. La señora Ellison habló con más fuerza de la que requería la mera especulación. Se preguntó qué había agudizado tal opinión. Esa tarde, mientras la lluvia amainaba y salía una luna pálida, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, tejiendo suavemente. Su mente volvió a la taza rota. Era un detalle sin importancia, pero le parecía la clave del asunto. Alguien se había asegurado de que el vicario la aceptara. Ya fuera por su ubicación, por persuasión o por alguna señal discreta, su elección había sido guiada. Recordó cómo la señora Gibbs había dudado en mencionarlo, cómo el inspector había estado tan ansioso por encontrar una solución clara, y cómo los aldeanos habían señalado a Nancy y Henry como los únicos posibles culpables. Sin embargo, la señorita Marple sabía que la naturaleza humana rara vez seguía los caminos que más convenía a las autoridades. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al dejar a un lado su labor de punto. La pista oculta estaba allí, clara como el agua, pero ignorada por todos, salvo por el observador más paciente. El mango agrietado no era solo un defecto de la porcelana, sino un fallo en el plan del asesino, porque aunque el caso parecía encaminarse rápidamente hacia Nancy Carter, la señorita Marple sentía en el fondo que la verdad se encontraba en otra parte, esperando a que el paciente análisis del comportamiento humano la sacara a la luz, y en ese análisis, la grieta en una simple taza de té podría resultar más reveladora que todos los informes oficiales del inspector. La confirmación de la presencia de estricnina en la copa del vicario desató en Stortford un frenesí de especulaciones. Puertas que siempre habían estado abiertas, ahora se cerraban un poco antes por la noche. Los vecinos que antes intercambiaban chismes en la puerta, ahora se observaban con cautela sospecha. Incluso el sonido de la campana de la iglesia, tocando por los difuntos, parecía proyectar una sombra más oscura sobre el pueblo. El inspector Graves aprovechó su ventaja. Seguro de la culpabilidad de Nancy Carter, llevó a cabo sus investigaciones con férrea determinación, citando una y otra vez a la comisaría e interrogando a Henry Fenton extensamente sobre su relación con ella. Cada interrogatorio se extendió por el pueblo en cuestión de horas, con detalles que se sucedían hasta que la mitad del pueblo creyó que Nancy ya había confesado, mientras que la otra mitad estaba convencida de que Henry pronto sería arrestado como su cómplice. La señorita Marple, mientras tanto, recorría los senderos con silenciosa persistencia, golpeando las piedras con su sombrilla. No hacía preguntas directas, pero su amable presencia parecía inspirar confianza, y ésta llegaba. Porque si Stortford estaba dividido respecto a Nancy y Henry, había algo en lo que estaba unido cada aldeano. Al parecer, tenía algún pequeño secreto que prefería mantener oculto, y nada desataba las lenguas más rápido que el miedo a ser sospechoso. Su primera visita fue a la señora Peabody, que vivía a las afueras del pueblo con su hija viuda. La señora Peabody nunca se sentía más feliz que cuando contaba detalles escandalosos, y recibió a la señorita Marple con un entusiasmo apenas disimulado. «Puede confiar en mí, señorita Marple. Tengo una vista muy aguda. La semana pasada vi a Nancy Carter discutiendo acaloradamente con el vicario junto a la puerta del cementerio. Parecía a punto de llorar, pobre, aunque no sé por qué. Y ya sabe lo que dicen: donde hay humo, hay fuego». Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Las peleas pueden significar muchas cosas, señora Peabody. A veces son el resultado de la simple impaciencia juvenil. Quizás oyó algo». La señora Peabody frunció los labios. «Algo sobre eso no es justo y no lo haré. Eso fue todo lo que capté. Pero, ¿no te parece sospechoso?» La señorita Marple le dio las gracias amablemente, aunque mentalmente reflexionó que las jóvenes a menudo lloraban injustamente por razones completamente ajenas al asesinato. Aún así, había otro hilo que guardar. Más tarde, al pasar la calle principal, la señorita Marple se encontró con el mismísimo Henry Fenton. Caminaba de un lado a otro cerca de la tienda de comestibles, con el cuello del abrigo subido y la mirada fija y llena de energía. Al ver a la señorita Marple, dudó un instante y se acercó como si no pudiera contener sus pensamientos. «Es una vergüenza», la señorita Marple estalló. «Tratan a Nancy como si ya fuera una criminal. El inspector tergiversa cada palabra que dice, y los aldeanos la miran con furia como si llevara veneno en las manos. La arruinará». La señorita Marple lo miró con dulzura. «¿Y usted, señor Fenton?» Su nombre se asocia a menudo con el de ella. «Eso también podría ser motivo de escrutinio». Apretó la mandíbula. «Que lo examinan con lupa. No tengo nada que ocultar».
pero su tono denotaba más desafío que serena seguridad, y la señorita Marple, observando, vio el atisbo de inquietud que lo delataba. Esa noche tuvo lugar otra pequeña reunión, esta vez en casa de la señora Alderney. El pretexto fue un círculo de costura, pero apenas se dio una puntada, pues las lenguas corrían libremente bajo la luz de las lámparas. El coronel Hargrave, aunque no era un invitado habitual en semejante compañía, se había invitado él mismo y se sentó a intercambiar opiniones entre bocados de pastel de semillas. «Te digo que es la chica», tronó, «pero ese tal Fenton es la raíz del problema. Ningún hombre ocioso e inútil puede ser más que un problema». El vicario probablemente intentó ponerle fin. La señora Ellison, elegante como siempre con su sede londinense, arqueó las cejas. Y sin embargo, el coronel parece olvidar que el propio vicario no era admirado por todos. He oído rumores de que distaba mucho de ser amable con ciertos feligreses. Hay quienes se sintieron ofendidos por él. Esta pronunciación causó revuelo. La señora Alderney protestó indignada, insistiendo en que el vicario era un santo, mientras que la señora Simmons se inclinó hacia adelante con avidez para exigir detalles. La señora Ellison, sin embargo, solo sonrió levemente, como si ya hubiera dicho más de lo que pretendía. La señorita Marple, sentada tranquilamente junto a la ventana, notó la mirada penetrante que la señora Winthrop le lanzó a la señora Ellison. La viuda se había unido a la reunión, con el velo negro echado hacia atrás, y su expresión, aunque se suavizó rápidamente, mostraba ira y alarma ante la insinuación. A la mañana siguiente, otra revelación llegó. En la posada, la señora Gibbs le confesó a la señorita Marple en voz baja que circulaba un rumor sobre las finanzas del vicario. Algunos dicen que le prestó dinero al señor Jarvis, el tendero, y lo presionó para que se lo devolviera. Otros dicen que fue Henry Fenton quien le rogó que le prestara y no lo devolvió. En cualquier caso, se habló de deudas y desaprobación. Parece que el vicario no era tan querido por todos como se creía. La señorita Marple escuchaba con expresión pensativa. En su experiencia, el dinero era la causa de muchas disputas, más a menudo que la pasión o la venganza. No era la primera vez que oía indicios de la severidad del vicario. Recordó el comentario de la señora Ellison la noche anterior y el relato de la señora Peabody sobre la pelea de Nancy. Empezaba a surgir un patrón. El vicario, aunque respetado, había ejercido su autoridad de maneras que generaban resentimiento. Esa tarde, la señorita Marple se encontró con la propia señora Winthrop paseando por el cementerio. La viuda parecía cansada, con el vestido de luto pesado contra su delgada figura. Cuando la señorita Marple ofreció unas amables palabras de condolencia, la compostura de la señora Winthrop flaquea. «Es cruel», dijo en voz baja, sugerir que Harold tenía enemigos. Entregó su vida a esta parroquia. La señorita Marple le tocó el brazo suavemente. «Y sin embargo, querida, hasta los mejores hombres pueden pisotear sin querer. La autoridad siempre conlleva sus consecuencias». La señora Winthrop apretó los labios, como si reprimiera más palabras. Finalmente dijo: «Hay cosas que no se deben decir. Harold hizo lo que creyó correcto. Si eso les generó resentimiento, entonces esas personas deben responder ante Dios». La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero notó el temblor en las manos de la viuda. El silencio podía ser tan revelador como las palabras, y el silencio de la señora Winthrop revelaba un conocimiento que no se atrevía a compartir. Al anochecer, el ambiente en Stortford estaba cargado de especulaciones. Los chismes habían trascendido a Nancy y Henry, y se extendían a casi todos los hogares. ¿Era cierto que Jarvis le debía dinero al vicario? ¿Que la señora Ellison había discutido con él por algún asunto privado? ¿Que el doctor Pritchard tenía motivos para resentirse por su intromisión en los asuntos parroquiales? Cada rumor generaba sospechas. Cada sospecha, una nueva teoría. La aldea ya no estaba unida para culpar a la criada, ahora se encerraba en sí misma, examinándose a sí misma con ojos nerviosos. La señorita Marple, tejiendo sin parar en su rincón, reflexiona que la verdad era como la crema que, tras removerse el tiempo suficiente, salía a la superficie. Las grietas en la tranquila fachada de Stortford se ensanchaban. Habían comenzado los enfrentamientos y los secretos salían a la luz. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. La naturaleza humana, una vez despertada, no descansaba fácilmente, y en algún lugar de esta maraña de resentimientos, deudas y disputas ocultas se encontraba el hilo que la conduciría a la mano que había puesto estricnina en una taza de té con un propósito mortal. Los días posteriores a la investigación habían dejado a Stortford inquieto, como una tetera que se mantiene siempre a punto de hervir. Las sospechas ahora fluían libremente en todas direcciones, ya no se limitaban a Nancy Carter o Henry Fenton.
Los rumores seguían a la señora Ellison camino a la oficina de correos. La fanfarronería del coronel Hargrave fue analizada en la tienda de comestibles. Ni siquiera el aire profesional del Dr. Pritchard pudo protegerlo de las preguntas susurradas sobre quién tenía acceso a su armario cerrado de medicamentos. Fue en ese ambiente tenso que se produjo un nuevo acontecimiento que inclinaría una vez más la balanza de la especulación. Una brumosa mañana de jueves, el agente Barnes llegó a la posada donde la señorita Marple tomaba el té. Traía consigo una pequeña caja que colocó sobre la mesa ante el inspector Graves, quien había ocupado el salón para sus investigaciones. El inspector la abrió con el aire de quien espera la confirmación de su caso, solo para fruncir el ceño con sorpresa. Dentro había una pequeña botella, llena hasta la mitad con un líquido transparente, etiquetada como estricnina, veneno. Esto fue descubierto, anunció la policía, en un cajón del escritorio del señor Henry Fenton. La sala estalló en exclamaciones. La señora Gibbs, merodeando en la puerta, dio un grito ahogado que resonó por todo el pasillo. El inspector parecía sombríamente satisfecho, aunque lo disimuló con severidad profesional. Bueno, eso es decisivo. Fenton tiene que dar algunas explicaciones. Llamaron a Henry de inmediato, y llegó en menos de una hora, pálido pero decidido. Cuando el inspector le mostró la botella, palideció. «Te lo juro», gritó. «Nunca lo había visto. Alguien lo ha puesto para incriminarme. No necesito estricnina. ¿De qué me serviría veneno para alimañas?» El inspector Graves no se inmutó. El hecho es que estaba en su posesión. Un hombre con deudas y reputación de imprudente bien podría encontrar razones para librarse de un vicario inconveniente. Henry se volvió suplicante hacia los aldeanos reunidos, muchos de los cuales se habían reunido en la posada para presenciar el enfrentamiento. «¿Me conocen? Puede que no sea rico, pero no soy un asesino». Su mirada buscó a Nancy Carter, que también había sido traída con él. Ella se aferró a su brazo, sollozando, creyendo en su inocencia. Pero la sala estaba dividida. El coronel Hargrave bramó que esto era una prueba fehaciente. La señora Ellison murmuró que lo había sospechado desde el principio. Incluso la señora Winthrop, de pie, con el velo negro, parecía afligida, como si no pudiera negar la evidencia. La señorita Marple, sentada tranquilamente en su rincón, no habló. Sus agujas tintineaban con firmeza, pero su mirada estaba fija en Henry, no en sus dramáticas protestas, sino en los pequeños detalles, el temblor de su mano al estrechar la de Nancy, el rápido gesto de su mirada hacia la señora Ellison, el casi imperceptible suspiro de alivio desde el otro lado de la sala. Esa misma tarde, después de que Henry fuera liberado con la condición de que permaneciera en el pueblo, la señorita Marple dio un paseo por el cementerio. Allí encontró al Dr. Pritchard, quien parecía inusualmente agitado. «No lo puede creer, señorita Marple», dijo bruscamente. Ella lo miró con dulzura. «¿Qué le hace decir eso, doctor? Tienes esa mirada. Ya la he visto antes. La botella es demasiado ordenada, demasiado práctica. La estricnina no aparece simplemente en un cajón, a menos que alguien quiera encontrarla. Y aún así, Graves está convencido». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, las soluciones convenientes suelen aparecer en el momento justo. A menudo conviene preguntarse quién se beneficia de tales descubrimientos». El médico dudó y luego añadió: «El frasco es de mi propio stock. Reconocí la etiqueta. Es decir, se despachó en esta misma consulta hace unos meses. Sin embargo, no puedo rastrear la transacción. El libro de cuentas está incompleto». La señorita Marple disimuló esta revelación con un leve asentimiento. Una entrada faltante, un descubrimiento oportuno. Alguien tejía hilos para atraer sospechas hacia Henry. Pero las puntadas, si uno se fijaba bien, eran demasiado visibles. Esa noche, otro giro inquietó aún más al pueblo. La señora Peabody, siempre ansiosa por ser la primera en dar noticias, anunció en la tienda que había visto a la señora Winthrop tener una acalorada conversación con su difunto esposo pocos días antes de su muerte. Ella lloraba. Fíjense, lloraba en el cementerio. Y él le habló con la misma dureza que un látigo. No me digan que todo iba bien en ese matrimonio. La revelación se propagó rápidamente, dejando a muchos inquietos. Insinuar discordia dentro de la propia vicaría era atrevido, casi un sacrilegio. Sin embargo, una vez dicho, el pensamiento no podía ser revocado. ¿Era posible que la propia casa del vicario tuviera la clave de su muerte? La señorita Marple lo consideró detenidamente. El dolor de la señora Winthrop era sincero, pero el dolor y la culpa no siempre estaban tan separados. La disputa relatada por la señora Peabody podía no significar nada,
o podía significar todo. Al día siguiente, el inspector Graves actuó con base en las nuevas pruebas. Anunció en la plaza que Henry Fenton era ahora su principal sospechoso y que pronto sería acusado. Los aldeanos recibieron la noticia con sentimientos encontrados, algunos aliviados, otros dudosos. Nancy Carter, pálida, declaró que apoyaría a Henry, aunque las lágrimas delataban su miedo. La señorita Marple, sin embargo, no estaba nada convencida. La copa rota aún le pesaba en la mente. La botella en el cajón de Henry no explicaba cómo el vicario había llegado a beber de esa copa en particular, y la falta de una entrada en el libro de cuentas del Dr. Pritchard sugería que había manos en juego más sutiles que el temperamento irascible de Henry o la lealtad infantil de Nancy. Esa noche, mientras las lámparas se atenúan y la lluvia repiqueteaba contra las ventanas de la posada, la señorita Marple estaba sentada sola tejiendo. El pueblo creía haber llegado a un punto de inflexión, que el caso se acercaba a su conclusión. Sin embargo, ella estaba segura de que solo se había vuelto más oscuro, más enredado. La botella en el escritorio de Henry no fuera el final de la historia, sino el comienzo de otra. Y en Stortford, donde los secretos yacían enterrados en cada calle y salón, sabía que pronto llegaría otra revelación, una que volvería a despertar sospechas. Porque la naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, era demasiado compleja como para limitarse a soluciones sencillas, y el asesinato nunca fue sencillo. La lluvia amainó por la mañana, dejando a Stortford limpio y reluciente, aunque ningún frescor parecía disipar la tensión que se apoderaba del pueblo. El descubrimiento del frasco de veneno en el escritorio de Henry Fenton le había dado al inspector Graves la confianza de quien creía que el caso estaba casi cerrado. Los aldeanos también coincidían con su conclusión después de todo. ¿Qué podía ser más incriminatorio que la estricnina descubierta entre las pertenencias de un joven? Sin embargo, la señorita Marple, al levantarse de su cama en la posada y correr la cortina, solo sintió una mayor inquietud. El asunto, en su opinión, se había vuelto demasiado trivial, demasiado conveniente. Envenenar nunca fue un delito sencillo. Requería planificación, cálculo y familiaridad con las costumbres de la víctima. Henry Fenton era impulsivo, descuidado y dramático, era todo lo contrario de la frialdad calculadora. Esa mañana se propuso una pequeña tarea. Tomaría el té con cada una de las personas más cercanas al caso, la señora Winthrop, la señora Ellison y el Dr. Pritchard, haciendo su ronda con el aire de una anciana bondadosa preocupada por sus vecinos. En realidad, buscaba agitar las aguas lo suficiente como para observar cómo se movían. Su primera visita fue a la vicaría. La señora Winthrop, todavía de negro, la recibió en la sala en penumbra. Tenía los ojos enrojecidos y las manos le temblaban mientras dobla y dobla un pañuelo. «Es usted tan amable de visitarme, señorita Marple», dijo con voz débil. «El pueblo ya no es lo que era. La gente me mira como si yo también estuviera en juicio». La señorita Marple la miró con dulzura. «Debe ser muy duro, querida. El dolor ya es una carga, sin sospechas». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Me han dicho que usted y su esposo fueron vistos hablando bruscamente en el cementerio poco antes de su muerte. Perdóneme, pero es cierto». Los labios de la señora Winthrop temblaron. Por un momento, la señorita Marple creyó que se negaría a responder, pero entonces las palabras le salieron atropelladamente. «Es cierto. Discutimos. Me reprocha mi imprudencia. No valía la pena repetirlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero bajo ellas, la señorita Marple captó un destello de ira. Ira dirigida no contra el vicario, ahora inalcanzable, sino contra quienes se atrevieron a repetir la pelea. «Perdóname», murmuró de nuevo la señorita Marple, poniendo una mano suave en el brazo de la viuda. «Solo sé que a veces quienes más aman discuten con vehemencia. No significa nada». Se despidió satisfecha de que la señora Winthrop hubiera revelado más en su vacilación que en sus palabras. Su siguiente visita fue a la señora Ellison. La viuda londinense la recibió en su pulcra casa de campo, donde los muebles tenían las líneas definidas del buen gusto urbano en lugar de la comodidad del pueblo. Sirvió el té con manos elegantes y sonrió con fría cortesía. «Disculpe, señorita Marple», dijo, «pero el ambiente aquí me resulta insoportable. Todos sospechan de todos. Es de lo más insalubre». La señorita Marple bebió un sorbo de té. «Sí, la sospecha es desagradable. Y sin embargo, señora Ellison, a veces he descubierto que quienes se quejan más amargamente de la sospecha suelen ser quienes la sienten más de cerca». Los ojos de la señora Ellison parpadeó, aunque su voz se mantuvo serena.
No tengo nada que ocultar, se lo aseguro. El vicario y yo discrepamos a veces, sus opiniones eran provincianas, las mías quizá demasiado modernas para su gusto. Pero ese no es precisamente el motivo del asesinato. Los desacuerdos, dijo la señorita Marple con serenidad, a veces pueden convertirse en resentimientos sin que nos demos cuenta. Es curioso, ¿verdad?, cómo las cosas pequeñas pueden irritarnos más que las grandes. La señora Ellison soltó una risita, seca y cortante. Es usted muy astuta, señorita Marple, pero me temo que ve más de lo que hay que ver. La señorita Marple sonrió y las agujas de tejer tintineaban al levantarse. Solo veo lo que hay, querida. El truco está en que la mayoría de la gente mira hacia otro lado. Su tercera visita la llevó a la consulta del doctor Pritchard. El doctor tenía la mirada cansada, su escritorio repleto de papeles que parecía estar ordenando más por ansiedad que por necesidad. Recibió a la señorita Marple con cortesía, pero con un dejo de impaciencia. «Sin duda vienes a preguntar por la estricnina», dijo. «Sí, la botella encontrada en Fenton es de mi inventario, pero no puedo explicar cómo llegó a sus manos. Mi libro de cuentas no muestra tal transacción». La mirada de la señorita Marple se posó en él con dulzura. «Y sin embargo, doctor, cabe preguntarse quién más tuvo acceso a su armario». Se sonrojó. «Nadie, o al menos nadie en quien no confiara. Mi criada podía pasar por mi asistente 1 o 2 veces, pero la llave siempre la llevo conmigo». «¿Siempre?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Su silencio fue respuesta suficiente. Ella le dio las gracias y se fue, reflexionando que las puertas que se declaran cerradas rara vez eran tan seguras como sus dueños imaginaban. Al caer la tarde, la señorita Marple regresó a la posada, donde encontró a Henry Fenton paseando por la plaza. Tenía el rostro demacrado y los modales tensos. «Me arrestarán, señorita Marple», dijo con voz ronca. «El inspector solo espera la orden. Y Nancy, pobre Nancy, estará arruinada conmigo. Créame, nunca toqué esa botella». La señorita Marple lo miró con profunda compasión. «Creer, señor Fenton, no basta. La verdad se abre paso, pero hay que esperar a que llegue la luz adecuada. Dígame, ¿ha notado algo extraño, lo que sea, estos últimos días?» Henry dudó. Luego dijo en voz baja: «Solo esta señora Ellison. Observa a la gente con más atención de la que crees, y ayer, cuando encontraron la botella, juro que la vi sonreír. Era bastante pequeño, pero la señorita Marple lo guardó cuidadosamente con los demás fragmentos. Esa noche puso en marcha su pequeña prueba. Invitó a la señora Gibbs, al coronel Hargrave, a la señora Ellison y al doctor Pritchard a compartir el té en el salón de la posada, y se las arregló para tener 3 tazas delante, igual que en el té de la cosecha. Ella misma sirvió, con mano firme y modales agradables. «Es extraño», murmuró mientras pasaba las tazas. «Uno nunca sabe qué taza tomará. Y, sin embargo, algunas personas parecen elegir siempre la misma, ¿no? Por costumbre o quizás por otra razón». Sus palabras sonaron con naturalidad, pero vio cómo impactan. El coronel Hargrave bramó que no le importaba nada la porcelana. La señora Gibbs rió nerviosamente y tomó la taza más cercana. El doctor Pritchard frunció el ceño como si le atormentara un viejo recuerdo. Y la señora Ellison, con la mano suspendida, dudó casi imperceptiblemente antes de elegir la más sencilla de las 3, aunque sus ojos se desviaron rápidamente hacia la señorita Marple al hacerlo. Fue suficiente. Para los desprevenidos no había sucedido nada. Para la señorita Marple se había revelado un patrón. No era una prueba todavía, pero era el tipo de reacción que ella más valoraba, sutil y espontánea. Esa noche, en su habitación, reflexionó sobre los encuentros del día. El silencio tembloroso de la señora Winthrop, el desafío frágil de la señora Ellison, la evasión inquieta del doctor Pritchard. Todas eran piezas de un rompecabezas que se ensambla. La taza rota, la entrada faltante del libro mayor, la botella plantada ya no eran curiosidades aisladas, sino hilos de una misma tela. Aún no era el momento oportuno para hablar, pero pronto lo sería, porque la señorita Marple sabía que había visto lo suficiente para identificar la mano que había guiado los acontecimientos desde el principio. Solo quedaba esperar el último desliz, la última revelación que sacaría a la luz la verdad. Y así, dobló cuidadosamente su tejido, apagó la lámpara y se acostó con la tranquila certeza de quien sabe que el asesino sigue caminando desprevenido. Pero no por mucho tiempo. El día siguiente amaneció brillante y engañosamente alegre, con la luz del sol dorando los setos húmedos y las campanas lejanas de otra parroquia repicando en los campos. Stortford, sin embargo, no estaba nada alegre.
El inspector había anunciado que Henry Fenton sería acusado formalmente antes de que terminara la semana. Los aldeanos, envalentonados por la aparente certeza de la justicia, hablaron con más libertad de sus faltas, sus deudas, su vanidad, su temperamento imprudente, olvidando, como suele ocurrir, que una vez expresada la sospecha, nunca se puede retirar. La señorita Marple, sin embargo, sentía la silenciosa convicción de que había llegado el momento. Los hilos que había reunido eran pequeños, frágiles, fácilmente descartables por los demás, y se retorcía formando un patrón demasiado definido como para ignorarlo. Era hora de exponerlos donde nadie pudiera confundir su significado. Empezó, como siempre, con amabilidad. A media mañana visitó al inspector Graves, quien revisaba minuciosamente unos papeles en la oficina improvisada que había instalado en la posada. «Es usted muy minucioso», el inspector dijo amablemente, sentándose en una silla sin esperar a que se lo pidiera. «Y sin embargo, ¿no se siente un poco incómodo? Todo ha salido demasiado bien». Graves se erizó. El frasco de veneno en el cajón de Fenton, ¿qué podría ser más concluyente? «La evidencia plantada, inspector, suele ser la más pulcra de todas», respondió la señorita Marple con serenidad. «He observado en la vida rural que cuando algo parece organizado para apuntar en una sola dirección, suele ser porque alguien se ha esforzado por organizarlo». El inspector frunció el ceño, pero continuó, con un tono aún suave. También estaba la cuestión de la copa del vicario. Tenía 3 delante, idénticas a la mirada casual, pero él tomó la que tenía una ligera grieta en el asa. No es propio de la naturaleza humana elegir lo defectuoso sobre lo perfecto sin razón. Lo guiaba la costumbre, la persuasión, o quizás la sutil colocación de las copas por parte de alguien que conocía sus preferencias, alguien que se había asegurado de que bebiera de esa misma. Graves se recostó, incómodo a pesar suyo. ¿Y crees que Fenton es capaz de tal cálculo? La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. «No, inspector. El señor Fenton es impulsivo y descuidado, pero no es calculador. El asesino, en cambio, es preciso, deliberado y hábil para parecer irresponsable. Si me lo permite, me gustaría reunir a los más afectados en el salón de la vicaría esta noche. Creo que esto podría dar por concluido el asunto, y así quedó arreglado». Esa noche, mientras las lámparas se encendían y las sombras se extendían sobre la plaza del pueblo, las figuras principales se reunieron en el salón de la vicaría. La señora Winthrop estaba sentada rígida, vestida de luto, con las manos apretadas sobre el regazo. Henry Fenton permanecía, pálido pero desafiante, con Nancy aferrada a su costado. El doctor Pritchard rondaba cerca de la repisa de la chimenea, con el rostro contraído. El coronel Hargrave, invitado más por el ruido que por la necesidad, resoplaba y carraspeó desde un sillón, mientras la señora Ellison se reclinaba con refinada compostura, sus perlas brillando a la luz de la lámpara. El inspector Graves presidía con severidad, con su sargento a su lado, listo para anotar cada palabra. La señorita Marple, discreta en un rincón con su labor de punto, dejó que el silencio se instalara antes de hablar. Su voz era tranquila, pero todos los oídos se auguraban para escuchar. «Espero que perdones a una anciana por entrometerse en estos asuntos, pero verás, he vivido mucho tiempo en pequeños pueblos y he observado mucho la naturaleza humana. Y me temo que la naturaleza humana se ha manifestado aquí en Stortford». Dejó que su mirada recorriera lentamente la habitación. La muerte del vicario no fue un accidente, ni un accidente fortuito. Fue cuidadosamente planeada. Y aunque las sospechas recaen sobre la joven Nancy, quien sirvió el té, y sobre el señor Fenton, en cuyo escritorio se descubrió una botella de veneno, ninguno de los dos es culpable. Han sido utilizados, convertidos en peones de un plan diseñado para desviar la atención del verdadero culpable. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Henry apretó con más fuerza la mano de Nancy. La señora Winthrop sollozó ahogadamente. La señora Ellison, sin embargo, se limitó a alzar las cejas con cierta diversión. Las agujas de la señorita Marple resonaron una y otra vez antes de continuar. Analicemos las pruebas. Primero, la taza tenía el asa agrietada, una que el vicario solía elegir. Alguien conocía esta costumbre, sabía que la elegiría si se la ponían delante. Segundo, la estricnina venenosa, rastreada hasta las propias existencias del Dr. Pritchard, con una entrada faltante en su libro de cuentas. Esto sugiere que alguien lo suficientemente cercano a su casa como para tener acceso. Tercero, la botella en el escritorio del señor Fenton fue colocada, sin duda, por una mano astuta y segura,
pues estaba escondida donde debía ser encontrada, no donde pudiera pasar desapercibida. El inspector se movió, pero la señorita Marple levantó una mano con suavidad. «Paciencia, inspector. Ahora hablemos del motivo». El vicario, aunque aparentemente amable, era severo en sus juicios. Reprendió a Nancy, le negó ayuda al señor Fenton, se peleó con su propia esposa. Pero había una disputa aún más profunda, con una mujer que se enorgullece de su refinamiento e independencia, pero que albergaba una dependencia secreta que no podía obligarlo a revelar. Su mirada se posó, tranquila y firme, en la señora Ellison. La habitación parecía congelarse. La sonrisa de la señora Ellison se desvaneció, aunque solo por un instante. «De verdad, señorita Marple, esto es absurdo. ¿Qué posible motivo podría tener?» La voz de la señorita Marple se mantuvo suave. «Deudas, señora Ellison. Vivía usted aquí en Stortford con apariencia adinerada, pero las apariencias, por desgracia, no pagan las cuentas. El vicario descubrió que presionaba a comerciantes para obtener créditos que no podía pagar. Es más, creo que amenazó con revelar sus negocios en Londres, donde la situación era mucho más seria. Denunciarlo habría arruinado la imagen que con tanto esmero ha mantenido, y así lo silenció». La señora Winthrop jadeó audiblemente. El coronel Hargrave murmuró algo sobre una conducta escandalosa. Los ojos del doctor Pritchard se abrieron de par en par al comprender. La señorita Marple continuó, sus palabras tranquilas pero inexorables. «Tuve la oportunidad. Estabas cerca de la mesa de té, hablando con ligereza, distrayendo la atención. Dirigiste las tazas de modo que la elección habitual del vicario I era: ya había conseguido estricnina, presentándola o robándole de las reservas del doctor con algún pretexto. Y cuando empezaron a surgir sospechas, metió la botella en el cajón del señor Fenton, sabiendo que su reputación lo convertiría en un blanco fácil. Pero se traicionó a sí misma, señora Ellison. En un pequeño detalle, la última vez que serví el té, dudó antes de elegir su taza, igual que debió de dudar esa tarde, consciente del peligro, pero con la suficiente confianza para ocultarlo. Para la mayoría no significó nada. Para mí lo reveló todo». Siguió un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj sobre la repisa. La señora Ellison permaneció inmóvil, apretando los dedos sobre sus perlas. Por fin, soltó una breve y aguda carcajada. «Es una fantasía de anciana», dijo con frialdad. «No tienes pruebas». Pero el inspector Graves ya se estaba levantando con expresión severa. «Al contrario, señora, es suficiente para justificar más investigaciones. Registramos su casa esta noche. Si la señorita Marple tiene razón, habrá más que encontrar». La compostura de la señora Ellison se quebró entonces. Sus labios se separaron, sus ojos brillaron con furia repentina, y por un instante la máscara se desvaneció. Fue solo un instante, pero fue suficiente. La señorita Marple bajó la labor. «Ya ve, inspector, la naturaleza humana, cuando se le presiona, siempre se delata». El sargento dio un paso al frente, y la señora Ellison se levantó bruscamente, con las manos temblorosas. La sala estalló en exclamaciones. La señora Winthrop volvió a llorar. Henry exclamó de alivio. El coronel Hargrave bramó sobre la desgracia. La señorita Marple, sin embargo, permanecía sentada tranquilamente en su silla, con expresión serena. Por fin, los hilos se habían unido. El patrón era evidente, y la verdad se revelaba en el mismo salón donde antaño reinaba la autoridad del vicario. Sin embargo, sabía que el asunto no estaba del todo resuelto. Habría consecuencias, explicaciones, y quizás incluso más secretos por descubrir antes de que la aldea volviera a asentarse. Pero lo esencial ya estaba hecho. El asesino había sido desenmascarado, no por la fuerza ni por la ciencia forense, sino mediante la observación del comportamiento humano. Y mientras la señorita Marple doblaba cuidadosamente su labor de punto y la guardaba en su bolso, pensó para sí misma, con tranquila certeza, que Stortford nunca volvería a ser tan inocente como parecía antes del té de la cosecha. Apenas se había calmado el salón de la vicaría tras el arrebato de la señora Ellison cuando el inspector Graves ordenó que la pusieran bajo custodia. Se fue sin protestar, aunque tenía la espalda rígida y sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y desesperación. El repiqueteo de las botas de la gente al marcharse resonó por el pasillo, dejando tras de sí un silencio incómodo en el que los aldeanos restantes se removieron incómodos, como avergonzados de sus propias voces, que habían condenado con tanta vehemencia a Nancy y Henry tan solo unos días antes. La señora Winthrop lloraba en silencio, con el velo negro cayendo como una sombra sobre su rostro.
El coronel Hargrave murmuró que había sospechado algo raro desde el principio, aunque su anterior fanfarronería había apuntado en otra dirección. El doctor Pritchard permanecía junto a la repisa de la chimenea, con expresión sombría, quizá arrepentido al saber que su cirujano había suministrado el arma sin querer, y Henry Fenton, pálido pero aliviado, sostenía la mano temblorosa de Nancy, susurrando que todo había terminado ahora que estaba libre de sospechas. La señorita Marple, sin embargo, no compartió el dramático desahogo de sus emociones. Simplemente recogió su labor, agradeció al inspector por permitirse su explicación y se disculpó con el aire de quien ha completado una pequeña pero necesaria tarea doméstica. Afuera, el aire nocturno era fresco, con un ligero aroma a tierra húmeda. Las farolas del camino ardían con poca luz, y tras las ventanas con cortinas, los aldeanos ya contaban la historia en susurros entrecortados. Por la mañana, todo Stortford sabría del desenmascaramiento de la señora Ellison, pero no les traería la paz que anhelaban, para no inmediatamente. En los días siguientes, el pueblo luchaba por volver a la normalidad. En la tienda de comestibles, las conversaciones sobre harina y tocino dieron paso a especulaciones sobre el pasado de la señora Ellison en Londres. En la carnicería, los clientes se quedaban más tiempo de lo habitual, esperando nuevas noticias del escándalo. La señora Peabody, triunfante por haber sido la primera en insinuar disputas en la vicaría, se declaró reivindicada. Sin embargo, incluso ella hablaba en voz baja, pues había una gravedad en el asunto que pesaba en cada conversación. Nancy Carter, aunque absuelta públicamente, no recuperó su reputación tan fácilmente. Algunos aldeanos murmuraban que la inocencia, una vez cuestionada, jamás volvería a estar del todo segura. Otros la compadecían abiertamente, ofreciéndole pasteles y palabras amables, lo que solo agravó su humillación. Henry Fenton se mantuvo desafiante, insistiendo en que Nancy había sido agraviada y que Stortford debía rendir cuentas por dudar de ella. Su fervor, sin embargo, no fue admirado por todos. Más de un aldeano comentó que al propio Henry le convendría moderar su dramatismo. La señora Winthrop se aisló casi por completo de la sociedad del pueblo. Asistía a la iglesia en silencio, con un duelo más intenso que antes, no solo por su esposo, sino por la destrucción de la dignidad de su hogar. La revelación de que otra mujer, una forastera, había arruinado a su esposo en su propio té de la cosecha, pareció profundizar su dolor con una amargura que no expresó. Mientras tanto, el doctor Pritchard se volvió más cuidadoso que nunca con sus medicinas. El armario tenía una cerradura nueva, y el libro de contabilidad se inspeccionaba a diario. Soportaba las miradas de reojo de los vecinos con estoica resignación, aunque en privado se lamentaba ante la señorita Marple de que nunca volvería a sentirse tan seguro en su consulta. ¿Y el inspector Graves? Aunque aparentemente satisfecho con la conclusión, mantuvo cierta rigidez hacia la señorita Marple, como si su silencioso triunfo le hubiera herido el orgullo. Sin embargo, ni siquiera él podía negar que ella había visto lo que él había pasado por alto, y al pasar junto a ella en el callejón, se quitó el sombrero con brusco respeto. Por su parte, la señorita Marple permaneció tranquila en un segundo plano. No recibió ningún agradecimiento, ni lo esperaba. Le bastaba con que Nancy Carter ya no corriera peligro de muerte y que Henry Fenton hubiera conservado su libertad. Si la joven pareja prosperará junta, era otra cuestión. La señorita Marple lo dudaba, pues era improbable que el temperamento y la vanidad de Henry se suavizaron con el tiempo, y el carácter tranquilo de Nancy parecía inadecuado para soportar sus dramatismos. Pero esas cosas no le correspondía a ella. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados de paja y el aire refrescaba con la llegada del otoño, la señorita Marple estaba sentada en el salón de la posada con la señora Gibbs. La casera, siempre dispuesta a compartir sus pensamientos, meneó la cabeza con tristeza. Pensar, señorita Marple, que tal maldad yacía ante nuestras narices. La señora Ellison es tan refinada, tan refinada. Nadie lo habría imaginado. La señorita Marple sonrió levemente, mientras sus agujas tecleaba a un ritmo constante. Rara vez ocurre, señora Gibbs. En mi experiencia, el mal a menudo se disfraza de respetabilidad. La cabaña más tranquila puede albergar la disputa más oscura, y la dama más elegante puede ocultar el secreto más desesperado. Es la naturaleza humana. La señora Gibbs se estremeció y se sirvió otra taza de té. Bueno, espero que no volvamos a verlo en Stortford. Somos un pueblo respetable, después de todo. La señorita Marple no respondió, pero sus ojos brillaron con dulzura.
Sabía que los pueblos respetables solían ser escenario de los dramas más extraordinarios. Bajo cada seto, tras cada cortina de salón, la naturaleza humana desplegaba sus pequeñas y persistentes tragedias y celos. El asesinato era solo su expresión más oscura. Cuando llegó el juicio, el pasado de la señora Ellison en Londres quedó al descubierto deudas impagas, líos con conocidos de mala reputación y una desesperada necesidad de guardar las apariencias. El jurado, al enterarse de sus disputas con el vicario y del robo de veneno del armario del doctor Pritchard, la condenó sin vacilar. Afrontó la sentencia con un orgullo frágil, pero quienes recordaban sus perlas y sus modales refinados no podían conciliarse con la mujer que había echado estricnina en una taza de té. Para Stortford, el asunto dejó una huella imborrable. El té de la cosecha nunca volvió a celebrarse con el mismo espíritu. Las tazas se examinaban con más cuidado. Los chismes se volvían más cáusticos y los vecinos se miraban con una nueva cautela. La vicaría permanecía solemne, un recordatorio de lo rápido que la vida podía agriarse y convertirse en muerte. La señorita Marple regresó a St. Mary Mead poco después del juicio. Viajó en silencio, con su bolsa de tejer en el regazo y expresión serena. Para un observador casual, podría haber parecido simplemente una amable anciana que regresaba de una visita. Sin embargo, en su mente, conservaba el recuerdo de Stortford, el pueblo que le había parecido tan tranquilo, tan común, y que se había revelado, como tantos otros antes, como un lugar donde la naturaleza humana había desplegado sus patrones más trágicos. Mientras el tren la llevaba de regreso a casa, la señorita Marple reflexiona una vez más sobre la taza rota. Algo tan insignificante, pasado por alto por todos excepto por los más observadores, había sido la clave para desentrañar el misterio. La vida, pensó, era muy parecida, eran los pequeños detalles, las costumbres aparentemente triviales, las que delataban las verdades más profundas. Y así, con el paisaje deslizándose por su ventana y el suave tintineo de sus agujas en su regazo, la señorita Marple se permitió una suave sonrisa. El mundo seguiría adelante, con sus secretos y disputas, sus mezquinas envidias y amores ocultos, y dondequiera que la naturaleza humana revelara su rostro más oscuro, ella sabía que siempre lo reconocería silenciosamente, discretamente y con la mirada certera de quien lo había visto todo antes.